Muy buen día a todos, bienvenidos a los que nos escuchan en esta oportunidad, en esta nueva serie de podcast. Les agradecemos su atención, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy especial, se llama el rol de la gestión de los recursos humanos desde la estrategia del negocio. Hoy tenemos una invitada muy especial. En este episodio contamos con la participación de Reina Silvia Salguero. Ella es presidenta de la Asociación de Gestión Humana de Guatemala, con más de 20 años de experiencia en la gestión de recursos humanos y experta en la cultura y transformación, desarrollo organizacional, gestión de talento, estrategia y liderazgo y metodologías ágiles. Bienvenida, Reina Silvia. Es un gusto que nos pueda acompañar en esta oportunidad. Gracias, muy amables a ustedes. Muchísimas gracias por invitarme y espero que esta conversación sea no solo de interés, sino que de mucho apoyo para los diferentes colegas que nos están viendo u oyendo en esta ocasión. Muchas gracias. Estoy seguro que así va a ser, Reina Silvia. Y hoy también contamos con la participación de René Nazario. Él es CEO de VisualK, ingeniero con más de 20 años, empoderando organizaciones para que logren eficiencia con las mejores soluciones para la gestión del capital humano y activos empresariales. Bienvenido, René. Qué gustazo, Sammy. Mucho gusto. Muchas gracias, Reina Silvia. Qué placer, qué honor estar con usted en este panel. Venimos aquí listos con los lápices, ahí sí, afilados para aprender y tomar nota, ¿verdad? Creo que esa experiencia que usted trae y que pues hemos tenido la oportunidad de compartir en otras organizaciones que usted ha sido líder, es importante cómo todo esto ha cambiado. Y creo que a propósito muy personal, a mí me cambió también la vida porque yo tenía un ritmo de trabajo, una forma de hacer las cosas y todo esto con el tema de la pandemia y cómo ha venido realmente girando, como que todavía estamos aterrizando, cierto yo, pero ese tema de, yo creo que las estrategias y las culturas que se van definiendo, cada vez nos damos cuenta que es más importante, que es un tema que ya no es pues como que algo bonito, una buena idea, una buena ahí algo poner en un PowerPoint o en una nota por ahí, en algún lado, en una pared, sino realmente debe algo central en la organización que nos lleve, apasiona, buscando esos hacks y esas cosas para manejar. Así que qué gustazo y gracias por acompañarnos. Gracias, René. Pues el aprendizaje será mutuo. Hay mucho por qué platicar y estoy segura que vamos a aprender y a poner en perspectiva nuestras experiencias. Human Talent and Coffee. Un espacio para conversar acerca de cómo potenciar el talento humano y de los recursos que son fundamentales para lograrlo. Invitados expertos en gestión de talento, capacitaciones, tecnología y administración nos compartirán sus experiencias y conocimientos. Conéctate a los nuevos episodios en vivo o escucha los anteriores en todas nuestras plataformas: Blog VisualK, LinkedIn, YouTube, Deezer, Apple Music y Spotify. Suscríbete. Pues, a ver, cuando hablamos de esto, una de las cosas que nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo tratamos a veces de entender, ¿verdad? ¿Cómo influye el bienestar, ¿verdad? De los recursos humanos en esos resultados, ¿verdad? Y a veces hemos escuchado, pues, que a veces es un poquito confuso, porque uno se pierde que si debemos buscar el bienestar o la felicidad de los empleados. No sé qué opina usted al respecto. Bueno, es una pregunta muy interesante y les voy a comentar desde mi perspectiva y mi experiencia. Yo soy más de velar por el bienestar de la gente a que la felicidad. ¿Por qué? Cuando hablamos de felicidad estamos hablando de algo sumamente personal. Y las organizaciones, aunque quisiésemos y en algún momento contribuimos a ello, tenemos mucha más injerencia en lo que corresponde a bienestar. Y para mí bienestar, y empecemos desde el concepto básico de él, es todas aquellas condiciones físicas o mentales que hagan en la persona esa sensación de satisfacción y de tranquilidad. ¿Ya?
Eso creo que es algo en lo que las organizaciones tienen amplia influencia. Pero cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de un tema mucho más extenso y, como repito, mucho más personal e individual, Claro. donde entran otros motivadores en juego, ¿no? Y donde muchas veces la organización pues ya no puede llegar. Entonces, respondiendo a tu respuesta, a tu pregunta, perdón, René, soy más del bienestar que de la felicidad. Claro. No, tiene sentido porque no podemos perseguir algo que no lo podemos controlar, ¿verdad? Y como la felicidad es algo muy personal. Y cuando hablamos de ese bienestar, digamos, y ese cuidado que hay que tener, ¿cómo lo podemos ver ahora en algunas situaciones que son, pues, extremas, ¿verdad? Porque esto de la pandemia nos ha venido a cambiar muchas situaciones. Hay gente que, pues, lamentablemente tienen que estar expuestos a Claro. situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Cómo consideramos que se puede tratar de manejar ese tema del bienestar en esas situaciones? Mira, cuando hablamos de bienestar también estamos hablando en varias perspectivas, ¿no? Está el bienestar de carrera, por ejemplo, el bienestar social, el financiero, el físico y el comunitario. Y como te comentaba, la organización puede influir en todo esto. Cuando estamos hablando de la pandemia, entramos directamente a lo físico y es el tema específicamente de salud. Claro. Y es aquí donde tiene que haber un balance, donde la organización, por supuesto, tiene que velar porque los objetivos se cumplan, que el negocio continúe, pero esto tomando siempre en cuenta que la gente es el principal enfoque, porque Claro. al final uno depende del otro, es que no se puede ver de forma separada, ¿no? Claro. Necesitamos a la gente, cada uno de nosotros como colaboradores de una organización, debemos de estar bien para llegar a esos objetivos. Y por el otro lado, la organización tiene que darle a los colaboradores todo lo necesario para que estén hasta cierto punto protegidos, ¿no? Hasta donde la situación lo permita. Pero acá es donde viene el balance, como te repito, y mucho tendrá que ver el enfoque de las organizaciones. Hay organizaciones, yo te podría decir que el 100% de las organizaciones tienen dentro de su misión, visión o los mismos valores que la gente es lo más importante. Claro. Y es que el papel aguanta con todo. Ahora tendremos que ver cuántas de esas que dicen al final lo llevan a la práctica. Claro. ¿Ya? Y es ahí donde vemos si en realidad lo que está escrito es parte de la filosofía y cultura de una organización. ¿Verdad? Así que en este tema de pandemia, muchas organizaciones, extraordinarias organizaciones, los guatemaltecos, sacamos la casta y cada una de las empresas lo demostró, dándole a su gente desde su necesidad, por supuesto, y desde sus condiciones, todo aquello para mantenerlos resguardados, ¿verdad? Y entiendo también el tema de que para algunos pudiesen aplicar cuestiones como el trabajo desde casa, ¿verdad? Claro. Y otros donde definitivamente las medidas fueron más en el puesto de trabajo, desde las actividades que el colaborador tenga que hacer, y entrándole muchísimo, René y Sami, al tema de autocuidado. ¿Verdad? Entonces ahí es donde también las organizaciones entran a trabajar mucho el bienestar mental de la gente y el bienestar desde la conciencia. Porque Claro. cuando hablamos del bienestar, tampoco le podemos dejar toda la responsabilidad únicamente a la organización. Claro. ¿Verdad? Tenemos que trabajar desde la responsabilidad individual. Claro, ¿no? Y es que el bienestar se mide de diferentes formas y al final también ese sentimiento porque hay sentimientos importantes, ¿verdad? Ese sentimiento cada uno que tiene de justicia, ¿verdad? Si a mí me han tratado de Claro. una manera justa, yo me siento bien, ¿verdad? Pero
no importa, a veces la gente piensa que es un tema del número, y a veces no es tanto el número, sino cómo se percibe, ¿verdad? Esas diferencias o las situaciones, o por qué a aquel le dieron aquello y a mí no. Y yo creo que eso nos lleva a ese manejo híbrido, ¿verdad? Porque antes, si no estaban ahí, no los podía ver, pues ya no, era como que no estaban y no venían. Hoy no, hoy ya estamos midiendo mucho de una manera diferente, ¿verdad? Esa visión. Y en esas situaciones, digamos, que algunas son híbridas, otras son ahí, como decíamos, presencialmente físicas, existe ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Que se vuelve, pues, inclusive más difícil, ¿verdad? Porque quizás la gente no los estamos viendo tanto o se turnan y hay turnos y llegan unos a una hora, otros a otra. ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos manejar ese sentimiento de pertenencia en esos esquemas híbridos con todo esto que nos ha cambiado la pandemia? Mira, yo creo que son dos temas claves. Y el primero para mí es el tema de liderazgo. Al final la organización tiene una imagen, ¿verdad? Una persona que es el responsable al final de un equipo. ¿Sí? Y cuando hablamos de liderazgo, yo lo resumo bien sencillo. Es hacerse cargo de las personas que tengo bajo mi responsabilidad. Okay. Y él es el primer enlace, ¿verdad? Este líder es el primer enlace entre organización y sentido de pertenencia, principalmente en estos momentos. Hay estadísticas que dicen que el 70% de la gente que renuncia no renuncia a la organización, renuncia al líder que tiene. ¿Verdad? Y es porque desde el liderazgo es mi primer vínculo a la organización y es quien me da ese sentido de pertenencia. ¿Ya? Y el segundo, una vez tenemos esa persona que en realidad gestiona el liderazgo como debe de ser, la segunda son reglas claras. Definitivamente no necesitamos estar sentados en un lugar con un horario específico para lograr lo que tenemos que hacer, ¿no? Nuevamente entramos a la responsabilidad individual. Pero se tiene que tener reglas claras y es ahí donde ahora se ha hecho mucho más importante y relevante el tema de tener indicadores y entregables específicos que me indiquen si estoy o no siendo efectivo y estoy generando o no generando valor en la organización. Pero nuevamente esto lo defino con el líder, ¿ya? Así que para que este tema de trabajo híbrido y demás funcione y de verdad llene las expectativas de ambas partes, el colaborador y empresa, el líder es importantísimo en toda esta gestión y transacción, porque al final todo se vuelve una transacción. Excelente, muchas gracias. Yo, en base a lo que está mencionando ahora Reina Silvia, también creo que la pregunta que voy a hacer va relacionado con esto, ¿verdad? Y yo creo que algunos aspectos que ya se mencionaron como liderazgo, reglas claras, ¿verdad? Nos van a servir para que las personas tengan ese sentido de pertenencia. Aquí yo tenía una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores prácticas para que los equipos de trabajo se sientan parte de la organización? ¿Cuáles son esas prácticas que se deben de hacer dentro de esos equipos? Ok, mira, hay muchas, pero creo que yendo en esta línea, la comunicación para mí es un tema sumamente importante. Y es el segundo paso inmediato que se debe de llevar para llegar a acuerdos. Una vez tengamos la alineación de objetivos con mi líder y se me especifique qué es lo que tengo que hacer, en qué momento, ¿verdad? Qué es lo que debo de lograr y demás, esa comunicación tiene que estar constante entre líder y trabajador o colaborador. Es allí donde voy a generar ese lazo que me va a determinar si estoy o no agregando valor a la organización y de la misma forma, si la organización está llenando o no a través de los recursos que requiero
¿verdad? Principalmente si estamos a distancia, ¿verdad? Si está dándome los recursos que necesito para lograr mis objetivos. Pero esto lo logramos con comunicación y acuerdos de ambas vías. Es que a veces se nos olvida que los acuerdos son de ambas vías, ¿verdad? Claro. Pero una vez los tengamos en papel y escritos, y esto cuando lo digo escritos, de verdad deben de ir escritos porque al final las palabras se las lleva el viento, decían por ahí, ¿verdad? Sí es importante que todo se vuelva dentro del tema de sentimientos y percepción, que se vuelva lo más duro posible. Y esto, Sami, lo vamos a generar cuando, te repito, tenemos una alineación clara, una comunicación de ambas vías con acuerdos específicos y tiempos definidos. Ante eso, creo que no hay cómo no generar esa rendición de cuentas, ¿no? Porque ahora ya no es tanto jefe y subalterno, ¿verdad? Sino que es un tema de gestión y liderazgo, ¿verdad? Donde ambos necesitamos uno del otro para poder llegar a los objetivos y ambos nos veamos beneficiados, ambos y o equipo correspondiente, ¿verdad? Depende En cómo esto sea el veo tema. que, digamos, una de las competencias interesantes que van a tener los líderes es ese manejo de equipo, ¿verdad? La comunicación, todas estas ahora habilidades blandas que se mencionan mucho, ¿verdad? Y que pueden gestionar a esos equipos. En base a eso, Reina Silvia, también me imagino que esto tiene que ver mucho con la cultura organizacional, ¿verdad? Con la cultura de la empresa. Y ahí habría que hablar, digamos, de dónde nace esa cultura de la empresa, porque algunas empresas lo pueden poner en práctica, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando, pero algunas tal vez para ellos es más difícil, ¿verdad? Entonces, aquí sería buenísimo, Reina Silvia, que nos pudiera contar qué es esa cultura de empresas y dónde nace, ¿verdad? Bueno, si nos vamos al concepto específico de qué es cultura, cuando hablamos de cultura estamos hablando de valores, estamos hablando de hábitos, tradiciones que se viven en un ambiente, ¿verdad? Pero al final cuando los trasladamos a una organización, los palpamos a través de las formas de trabajo. Cuando vemos cómo trabajan las organizaciones, qué estructuras utilizan y qué sistemas van surgiendo en todas estas relaciones, podemos determinar qué tipo de cultura tiene la organización. Yéndome directamente a tu pregunta, Sami, muchas veces las organizaciones trabajan estrategia por un lado y la cultura por el otro. Sin embargo, bajo mi experiencia y perspectiva, no podemos hablar de estrategia si no tenemos la cultura adecuada para llegar a ella. ¿Ya? Entonces, una vez definamos la estrategia, siguiente paso es preguntarnos, ok, y para llegar a esta estrategia, ¿tenemos la cultura adecuada? Porque al final es la cultura quien habilita a la estrategia. ¿Ya? Por ejemplo, si en mi estrategia de empresa es innovar y empezar a generar productos, no sé, un producto nuevo cada año, esto ya me está dando las directrices de qué tipo de talento necesito dentro de mi organización, pero a la vez qué tipo de cultura necesito dentro de la organización. Entonces, si tengo una cultura muy jerárquica, si tengo una cultura donde los riesgos son muy limitados y tenemos prohibido equivocarnos, ¿verdad? Será complicado que cumplamos con esa estrategia de innovar, ¿ya? Entonces, la cultura es quien habilita la estrategia y la estrategia tiene que estar directamente relacionada a la cultura que tenemos en la organización.
De hecho, hacia eso venía la siguiente pregunta, Reina Silvia, porque digamos, depende de esa cultura organizacional, me imagino que es el impacto en esas estrategias que se adoptan, ¿verdad? Y entonces tal vez habría que ver, si yo tengo, como bien decía, una estrategia de innovación, qué cultura debe estar acorde a esos procesos, ¿verdad? Claro, claro. Necesitamos entonces una cultura que sea muy flexible, que sea abierta, que sea, las tomas de decisiones sean rápidas, ¿verdad? Que esté orientada a la colaboración interdepartamentales, porque cuando estamos generando un nuevo producto, pues necesitamos de marketing, de producción, de ventas, etcétera, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, sí necesitamos la cultura, la cultura correcta, debemos de generar esa cultura correcta para la estrategia que nos hemos planteado. ¿Ya? De lo contrario, pasan dos cosas. La estrategia se queda en papel, ¿verdad? O al final tenemos un equipo frustrado. Claro. Interesantísimo. La verdad que muy interesante. Yo tratando de aterrizar esas ideas, me pareció excelente la explicación, la entendí. Hoy ¿Okay? sí Qué aprendí, bueno. así que tomé nota, así que ahí ya me pueden pasar el examen. ¿Cómo pudiéramos decir, Silva, que pudiéramos aterrizar, digamos, y ya esas ideas, esos conceptos, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos decir, mira, así los podemos aplicar y los podemos poner en funcionamiento? Obviamente hay diferentes niveles, ¿verdad? Según dónde Claro. estén y como usted decía, según esa definición de dónde están hoy, a dónde quieren llegar, pero cómo pudiéramos decir que se pueden aplicar o aterrizar esos conceptos? Yo lo pondría en tres platos. Una, tener la estrategia definida. Con esa estrategia definida, entonces, diagnosticar qué cultura tenemos en este momento y qué cultura necesitamos para llegar a esa estrategia que hemos definido. Y alineamos ambas. Y por tercero, pero considero el más importante, es trabajar el liderazgo. Porque al final el liderazgo es quien me mueve a la cultura. Es que la cultura no solo es un concepto, al final si estamos hablando de valores, hábitos, tradiciones, formas de trabajo, ¿quién hace todo eso? Los líderes. Ellos son quienes van marcando la pauta. Al final la cultura está hecha de las cosas que se hacen, pero también de lo que no se hace. Claro. ¿Verdad? Y para mí hay dos temas importantes en la cultura que vienen directamente del liderazgo, que es la confianza y el ejemplo. Entonces, una vez definida la cultura que queremos, inmediatamente trasladar esos comportamientos a nuestro equipo de líderes, para que entonces sean ellos quienes tengan una vez tengan la claridad de la estrategia, empiecen a involucrarse en ella, empiecen a generar los proyectos con sus siguientes equipos, ¿verdad? Con las siguientes líneas hasta llegar a lo largo y ancho de la organización, teniendo objetivos compartidos, ¿verdad? Eso les podría decir. Obviamente se oye muy sencillo, 3, 4 pasos, por supuesto, pero al final estamos trabajando con gente y eso es lo hermoso de la gestión de talento, ¿verdad? Que acá pues no es 2 más 2 es igual a 4, sino que aquí 2 más 2 es igual a, no sé, 24,733 muchas veces, porque entonces entran emociones, entran frustraciones, ¿verdad? Entonces hay que manejar todo eso en el transcurso de toda esta gestión. Pero bueno, eso, el liderazgo es al final la clave para poder hacer que esta cultura se genere y que esta cultura cumpla con la estrategia establecida. Buenísimo. Y ya que entendimos, ya que lo escuchamos, ya que nos empilamos, ¿verdad? Ya estamos así listos, ready to go, como quien dice, ya, ¿qué consejos nos daría Silvia? Como decir, bueno, pues esto sería mis consejos, ¿verdad? Para que ya los empiecen a poner en práctica, ¿verdad? Para que esa cultura
como decíamos, o sea, al final del día es como los hijos, ¿verdad? Va a venir no tanto de lo que me dicen que haga, sino del ejemplo que yo estoy viendo y cómo veo que se comporta la organización. Entonces, ¿qué consejo nos daría, ya que estamos ganosos, empilados, entendiendo las bases de lo que nos comenta? Obviamente es un mundo fuerte, pero ¿por dónde nos deberíamos ir? Lo primero que tengo que saber es con quién cuento. Okay. Con quién cuento desde toda la perspectiva. Y con quién es, no solo, sí, cuenta con Reina Silvia. No, ¿qué aporta Reina Silvia a la cultura y a la estrategia? Entonces yo empezaría a hacer un inventario de talento. Okay. ¿Okay? Segundo, a comunicar. Todo lo que se haga debe de ser comunicado, porque de lo contrario vamos a generar incertidumbre, miedo. Y esas son dos cosas que son frenadores de cualquier cambio que queramos hacer en cualquier organización, ya sea un proceso, ya sea un reporte o cultura, como estamos hablando el día de hoy. Entonces, comunicar muchísimo. Comunicar, como decían por ahí, 7 veces a través de 7 diferentes canales. Yes. Para asegurarnos de que todos estén entendidos de qué es lo que está pasando, pero más de lo que qué, es para qué. Uh-huh. Debemos de mantener a la gente informada del para qué se están generando las cosas, para qué se están haciendo. Y esto nos lleva a nuestro primer concepto, que es el sentido de pertenencia. Cuando la gente se ve involucrada, cuando la gente dice, y ahí estoy yo, y para eso estoy yo, ahí empieza el sentido de pertenencia, ¿ya? Entonces vamos a tener puros promotores de todas las actividades que vengan, pero desde el para qué. Recordémonos que en las organizaciones estamos trabajando con adultos, y entonces a los adultos nos gusta saber el para qué, ¿verdad? Eso. Y por último, el medir. Tenemos que tener indicadores de éxito, René, Sami. Tenemos que tener indicadores de éxito que nos digan cómo vamos avanzando dentro de nuestra planificación, tanto para estrategia como para cultura. Y si tenemos estos 3 temas lo más claro posible, ya nos podemos lanzar a generar pues alguna transformación dentro de nuestra organización, ya sea así de pequeña o así de grandota. Al final los pasos son los mismos. Y yo añadiría una más, celebrar. Cuando le lleguemos a la meta, Por hacer el party. supuesto. Por supuesto. Y sabes que eso no es hasta llegar a la meta. Uno necesita tener dentro de esos indicadores de éxito quick wins. Claro. ¿Verdad? Y celebrarlos, porque por muy pequeños o muy rápido que se hayan avanzado, generó trabajo, Claro. generó compromiso, y eso se celebra. Así que gracias, René, por ponerlo sobre la mesa y no esperar hasta el final. Es Amén. en cada momento que se tienen que realizar. Esa me gustó. Excelente, Reina Silvia. Pues gracias, Reina Silvia, por este tiempo, por también qué procesos son los que debemos de seguir. René, gracias también por compartir con nosotros, y a todos los que nos han estado escuchando, quiero decirles que puedan estar pendientes a nuestras publicaciones. Hay publicaciones en LinkedIn, en Twitter, en el blog de Visual K. También pedirles que se suscriban a las plataformas. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor FM, y también contarles que vienen otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, las evaluaciones de desarrollo, cómo producen planes de carrera dentro de la empresa, las habilidades blandas y habilidades duras, el Smart Recruiting, con la experiencia del candidato antes del primer día. Vamos a ver la gestión financiera del director de capital humano. Entonces, hay muchos temas de interés que quisiera que estuvieran pendientes de nosotros. Así que agradecerles por la atención en este podcast. Gracias nuevamente, Reina Silvia y René, por compartir con nosotros el conocimiento que tienen.
Muchas gracias, Ami. Gracias, Reina Silvia. Un gustazo. Aprendí mucho y estoy tomando notas. Igualmente, muchas gracias a ustedes y quedo pero muy interesada en los siguientes podcasts y estoy segura que va a ser de mucho apoyo para el resto de nuestros colegas. Quedo a la orden, gracias. Gracias. Gracias, un gusto.